Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 14 años y aún pedía permiso para moverse. Cada paso de Diego Armando Esquivel Ríos parecía ensayado en una coreografía invisible. Nunca corría, nunca se apresuraba. En los pasillos del albergue Casa Paso Corto, al sur de Pachuca, sus pies apenas hacían ruido, como si el suelo también fuera un guardia. Ahí dentro los días se medían por silbatos, listas, puertas cerradas, y los cuerpos por obediencia. Dormir, comer, caminar, hablar, todo era un privilegio ganado por conducta. Y Diego, como tantos otros, aprendió que no moverse era la forma más segura de no perder nada. Pero fuera del albergue, el mundo tenía viento, campo abierto y gente que no preguntaba antes de correr. La primera vez que pisó la pista comunitaria de Pachuca, sintió que el concreto lo empujaba a decidir, pisar fuerte o volver al borde. Llevaba sus tenis escolares con doble nudo, porque el miedo también se amarra. Diego no recordaba la primera vez que le dijeron que el suelo no era suyo. Tal vez fue una mirada, un grito lejano, una mano que lo detuvo sin tocarlo. Pero lo cierto es que, desde que tenía memoria, sus pasos habían sido siempre cortos, medidos, casi invisibles. En Casa Paso Corto, el albergue donde vivía desde los 3 años, todo estaba pautado. Las comidas eran en silencio, las duchas cronometradas, y el sueño se compartía en literas alineadas como lápidas sin nombre. Los niños nuevos llegaban con rabia, preguntaban, lloraban, corrían. Pero con el tiempo aprendían, como Diego. Aprendían que moverse era exponerse, que preguntar era arriesgar y que correr era un privilegio de otro mundo. A los 14, Diego ya no se preguntaba por qué estaba ahí. No hablaba mucho, comía lo justo. Su cama estaba impecable, sus zapatos bajo la litera siempre con los cordones doblados y un nudo extra. El doble nudo era su invento, su trinchera. No era por estilo ni por seguridad. Era porque, en su lógica interna, si no podía desatarse rápido, no podría salir corriendo. Y si no podía huir, no habría castigo por intentar. Ese pensamiento, que jamás formuló en palabras, regía su cuerpo entero. Hasta el día en que llegó el profesor Beltrán. El DIF había organizado una visita cultural a la pista comunitaria de Pachuca. Algo simbólico, una caminata, un poco de educación física. Un chavo de secundaria les habló de salud, otro de técnica, y luego el profesor. Delgado, con un gorro de tela y una voz suave que parecía no tener prisa, los miró a todos como si realmente los viera. ¿Quién quiere dar una vuelta a la pista?, preguntó. Algunos niños se miraron, otros se rieron. Diego bajó la mirada, pero el profesor Beltrán lo señaló. Tú, el de los cordones bien amarrados, ¿te animas? Diego no respondió, pero algo en esa voz, algo en ese tú, dicho sin burla, lo hizo levantarse. Caminó hacia la línea blanca como si cruzara una frontera invisible. El profesor le dio una indicación mínima. Solo camina, no tienes que correr. Diego dio el primer paso, luego otro, y después, sin saber por qué, trotó. Fue apenas una vuelta, pero al terminar, el pecho le ardía y las piernas le temblaban. De algo nuevo. No era miedo, no era castigo, era cuerpo. El profesor le puso una mano en el hombro. Tienes buen ritmo, dijo. Diego no supo qué responder. En su vida, nadie había hablado de su cuerpo en términos de capacidad, solo de disciplina, de control. Desde ese día, cada jueves por la tarde, el grupo del albergue tenía permiso para asistir a entrenamientos en la pista. La mayoría iba por salir del encierro, por ver gente, por tomar aire. Diego, no. Él iba por otra cosa que aún no sabía nombrar.
Al principio, siempre con su doble nudo, medía cada zancada, calculaba los pasos. Correr, para él, era como armar un rompecabezas sin perder piezas. El profesor Beltrán lo observaba, no lo apuraba, no lo corregía con gritos. Solo le hacía preguntas suaves. ¿Qué sentiste al correr hoy? Diego no sabía cómo responder, pero algo se abría en su pecho cada vez que lo intentaba. Un jueves, el profesor trajo inscripciones para un pequeño torneo municipal. Era simbólico, sin premios grandes, pero al leer el nombre de Diego en la hoja, algo en él se tensó. No era emoción, era miedo. ¿Y si pierdo?, pensó. ¿Y si corro mal? Esa noche, en la litera, rehiciera 3 veces sus nudos, más apretados, más seguros. El día del torneo, todo era nuevo. Gente gritando, familias apoyando, niños riendo con uniformes brillantes. Diego estaba solo, pero ahí, en medio del ruido, vio al profesor Beltrán levantar la mano y sonreírle. Un gesto sencillo, un «estoy aquí», que no hacía ruido, pero sí compañía. Al llegar su turno, se posicionó en la línea de salida. Sus cordones, dobles, sus pasos, medidos. Y entonces, el silbato, ese silbato. Ese sonido agudo, seco, que durante años había marcado castigos, regaños, horarios. Diego se congeló. Los otros niños arrancaron, él no. El cuerpo no respondía, los pulmones se cerraron, el pasado de golpe volvió, y entonces, sin pensar, se agachó. Sus manos temblaban, sus dedos buscaron el nudo, uno, luego el otro, se quitó los tenis y por primera vez pisó el concreto descalzo. El suelo estaba tibio, rugoso, vivo. Diego respiró hondo y corrió, sin permiso, sin plan, sin miedo. La sensación del concreto bajo sus pies fue más real que cualquier caricia que Diego pudiera recordar. No era suave, pero tampoco era castigo. Era terreno firme, imperfecto, honesto. A cada paso descalzo, algo dentro de él se desprendía. El doble nudo, el control, la necesidad de aprobación. Por primera vez en su vida, su cuerpo no respondía a una orden, sino a un impulso. Los demás competidores ya llevaban medio circuito cuando Diego arrancó, pero él no corría contra ellos. Corría contra el miedo que lo había encadenado durante 14 años. El público no lo miraba, no lo animaba, no sabían su historia, pero en la esquina de la pista, el profesor Beltrán no apartaba la vista, no gritaba, no aplaudía, solo observaba con los brazos cruzados, como si supiera que lo que estaba ocurriendo ahí no era una carrera, sino una decisión de vida. Diego sintió cómo su respiración se desacompasaba, cómo el corazón golpeaba sin permiso en su pecho, cómo los músculos respondían sin tener que pedirles nada. Su técnica no era buena, sus pasos eran torpes y la curva lo desbalanceó, pero no cayó. Ni una vez, completó la vuelta, luego otra. La meta ya no importaba. No importaba si llegaba último. En el fondo, él ya había ganado. Al terminar, sus pies sangraban ligeramente. El calor del asfalto y la fricción le habían dejado marcas, pero él sonreía. No era una sonrisa amplia ni luminosa, era apenas un gesto, leve, contenido, pero absolutamente nuevo en su rostro. El profesor se acercó sin decir nada, le ofreció una botella de agua. Diego la aceptó y se sentó en el borde de la pista, sin pedir permiso, sin esperar indicaciones. Bebió lentamente. No sabía qué sentía, no tenía nombre para eso, pero por primera vez no quería esconderlo. Esa noche, de regreso al albergue, guardó sus tenis en una bolsa y no volvió a hacer el doble nudo. Los colocó junto a su litera con los cordones sueltos. Un niño pequeño, al verlo, le preguntó si no tenía miedo de que se los robaran. Diego negó con la cabeza. «Si los quieren, que los agarren.
respondió con voz tranquila. Al día siguiente, el albergue parecía el mismo. Las reglas, los horarios, las miradas vigilantes. Pero algo en Diego había cambiado. Caminaba un poco más rápido. Miraba a los ojos. Empezó a hablar con los otros chicos, no mucho, pero lo suficiente para que notaran que estaba ahí. El profesor Beltrán siguió viéndolo una vez por semana. Ya no hablaban solo de atletismo, hablaban del cuerpo, de los impulsos, de lo que significa confiar en uno mismo cuando nadie más lo ha hecho. Una tarde, mientras estiraban en la pista, Beltrán le dijo: ¿sabes? La mayoría de los niños quiere correr para escapar, pero tú corres para quedarte. Diego no entendió del todo, pero esa frase le quedó pegada como una espina dulce. En los meses siguientes, participó en otros eventos, todos pequeños, sin trofeos ni medallas. A veces ganaba, a veces no. Pero lo que más le importaba era lo que venía después. El momento de quitarse los tenis, de sentir el suelo, de recordar que podía elegir. El albergue nunca cambió. Nadie vino a adoptarlo. No apareció una familia perdida. Tampoco se abrieron milagrosamente oportunidades. Pero el cuerpo de Diego sí cambió. Ya no temblaba al escuchar un silbato, ya no se encogía ante las voces fuertes. Su andar se volvió firme. Los otros chicos empezaron a seguirlo en los entrenamientos, no porque él lo pidiera, sino porque lo veían diferente. En silencio se volvió ejemplo. A los 15 años, Beltrán le ofreció un pequeño trabajo de apoyo en las clases comunitarias: limpiar material, tomar tiempos, animar a los más chicos. Diego aceptó. No por el dinero, sino porque por primera vez alguien lo necesitaba para algo. En una de esas clases, un niño nuevo, muy callado, con ojos tristes, se negó a correr. Decía que no podía, que le daba miedo caerse. Diego se agachó, lo miró a la altura de los ojos y le dijo con voz segura: correr también es confiar. Luego se quitó los tenis y corrió a su lado, descalzo. Nadie aplaudió. Nadie grabó el momento. Pero ese niño, al final, también corrió. A su ritmo, con miedo, pero corrió. Esa noche, Diego escribió en una hoja doblada que guardaba en su cajón: no quiero ser el más rápido, quiero que otros también corran. No sabía a quién le escribía, tal vez a su yo del pasado, tal vez a nadie, pero necesitaba dejarlo por escrito. A veces, la libertad no llega como una puerta abierta, sino como un paso descalzo en dirección contraria. Diego, el niño de los pasos medidos, el del doble nudo, ahora corría sin permiso. Y cada vuelta era una forma de decir: estoy aquí, sí existo, sí valgo. Nadie se lo dijo, nadie lo celebró, pero él ya lo sabía. Cuando Diego cumplió 15, la rutina en el albergue no cambió, pero su forma de habitarla sí. Cada mañana seguía oyendo los mismos pasos en el pasillo, las mismas llaves que abrían a la misma hora, las mismas voces contando niños como si fueran muebles. Pero él ya no caminaba con la espalda encorvada ni con los ojos bajos. Algo en su postura había cambiado. No era rebelde, no era desafiante, simplemente estaba presente, como si por fin ocupara el espacio que durante años trató de minimizar. En la pista seguía corriendo, a veces con tenis, a veces descalzo. Siempre al final de los entrenamientos se quitaba los zapatos, no importaba si había piedras o si el concreto ardía por el sol. Era su ritual, una manera de recordarse que el miedo ya no dictaba sus pasos. El profesor Beltrán le había ofrecido acompañarlo a una competencia regional, pero Diego había dicho que no. No era por miedo a perder, sino porque no sentía que necesitara competir contra otros para demostrar nada. Prefería quedarse con los más chicos, esos que llegaban al albergue con los hombros rígidos y los ojos esquivos. Él los entendía.
Sabía que el cuerpo, después de cierto tipo de vida, se convierte en una jaula, y nadie abre una jaula de un solo tirón. Por eso se quedaba con ellos, caminando primero, tropezando juntos, celebrando cada paso aunque nadie aplaudiera. A veces, por las tardes, escribía en una libreta pequeña que había encontrado en el fondo de un cajón. No eran diarios ni cartas. Eran frases sueltas, pensamientos, dibujos torpes de pies, huellas, pistas. Lo que se mide no siempre se entiende, escribió una vez. Otra vez puso, hay pasos que duelen más cuando no se dan. La libreta era suya, pero no la escondía. Si alguien la leía, no importaba. Él ya no tenía vergüenza de sentirse. Un viernes por la tarde llegó al albergue un grupo nuevo. Entre ellos venía un niño de 10 años que no hablaba, ni una palabra, solo miraba. Se llamaba Elías. Dormía en posición fetal. No comía si alguien lo observaba y tenía la costumbre de amarrar sus cordones con nudos tan apretados que sus dedos quedaban marcados. Diego lo notó desde el primer día. No preguntó nada. Solo se sentó cerca, sin hablar. En la pista lo invitó a caminar. Elías lo seguía, pero siempre con la mirada baja. Así pasaron semanas. Una tarde, Diego se quitó los tenis y caminó descalzo. Elías lo observó, curioso. Diego se detuvo y le dijo sin mirar atrás, «A veces el suelo no es tan malo». Elías no respondió, pero al día siguiente aflojó un poco sus nudos. No se los quitó, pero fue suficiente. Diego entendía que cada nudo flojo era un paso. Un día, mientras guardaban el material deportivo, Beltrán le dijo, «Tienes paciencia de raíz, no empujas, solo acompañas». Diego no supo qué decir. No estaba acostumbrado a elogios que no vinieran con condiciones. Solo asintió. Esa noche escribió en su libreta, «No todos los pasos hacen ruido, pero todos pesan». Al llegar diciembre, la ciudad organizó una carrera simbólica de integración. No era una competencia, sino una caminata carrera para familias, jóvenes y cualquiera que quisiera moverse. El DIF decidió llevar a algunos chicos. Diego fue invitado como parte del grupo. Dudó, no por miedo, sino porque no quería sentirse vitrina. Pero cuando Elías, por primera vez, levantó la mano para decir que sí quería ir, Diego entendió que tenía que estar. El día del evento, la plaza estaba llena. Gente riendo, vendiendo comida, niños con globos. Nada que se pareciera al mundo de donde venían. Diego caminó junto a Elías. No llevaban uniforme, ni tenis nuevos, ni gorra con logo. Solo eran dos cuerpos caminando entre muchos. Cuando empezó la cuenta regresiva, Elías tembló. Diego lo miró y sin decir nada, se agachó, se quitó los tenis y extendió la mano. Elías lo observó. Dudó. Luego se agachó también. Se quitó uno, luego el otro. Nadie los miraba. Pero para ellos, ese gesto era una decisión. Cuando arrancaron, no corrieron. Caminaban. Uno al lado del otro, lentos, presentes, a su ritmo. Al terminar, no hubo medallas. Solo una bolsa de agua y una paleta. Pero en los pies de Elías, el polvo del suelo era señal de algo que no se borraría fácil. Esa noche, Diego escribió en su libreta, «Si un niño se quita los zapatos, no es porque quiera correr, es porque ya no le teme al suelo». En el albergue, nada cambió oficialmente. Las reglas seguían. Las puertas, los horarios, los silbatos. Pero poco a poco, los niños comenzaron a aflojar sus nudos, a hablar un poco más, a mirar de frente, no porque alguien se los dijera, sino porque vieron a Diego hacerlo primero. Él nunca dio discursos, nunca exigió cambios, solo corrió descalzo, solo caminó cuando podía haber huido, solo se quedó cuando todo le decía que se fuera, y eso, sin saberlo, les enseñó a otros a hacer lo mismo. Un día cualquiera, sin anuncios ni ceremonias, el profesor Beltrán dejó de aparecer por la pista.
La camioneta blanca del DIF seguía haciendo el mismo trayecto cada jueves, pero Diego sentía que el aire era distinto. El nuevo instructor era más joven, impaciente, gritón. Quería resultados, tiempos, listas. No miraba a los ojos. A los niños no les molestaba, estaban acostumbrados. Pero Diego sí. Él notaba la diferencia entre ser guiado y ser empujado. La ausencia del profesor no fue explicada. Algunos dijeron que enfermó, otros que lo transfirieron. Nadie lo confirmó. Diego intentó no hacer preguntas, pero en su cuerpo algo se apagó. Seguía entrenando, seguía acompañando a los nuevos, pero ya no escribía en su libreta. Los tenis permanecían al lado de su litera, limpios, sin nudos. No volvió a correr descalzo por semanas, hasta que una tarde, en el borde de la pista, encontró un sobre doblado con su nombre escrito a mano. Dentro, una hoja sencilla, con letra firme. No olvides que correr no es para ganar, es para quedarte. No hay paso pequeño cuando se da con todo el cuerpo. Nos vemos en otras pistas. Beltrán. Diego leyó la nota 3 veces. No lloró, solo cerró los ojos y apretó los dedos contra el concreto. Esa noche, en el albergue, abrió su libreta después de días. Escribió: la gente no se queda, pero las palabras sí. Al día siguiente, volvió a correr descalzo. Los niños lo notaron. Algunos lo imitaron. Otros solo miraban. Pero todos sabían que algo había regresado. Diego entendió que Beltrán no estaba para sostenerlo, sino para enseñarle a sostener a otros. Y eso lo cambió. A mediados de marzo, llegó una nueva trabajadora social al albergue. Se llamaba Mariana, joven, seria, con acento de ciudad. Al principio parecía distante, pero escuchaba. Eso bastó. Empezó a hacer preguntas diferentes. No sobre conducta, sino sobre deseos. Les pidió que escribieran lo que querían aprender, no solo lo que sabían hacer. Diego puso: quiero enseñar a correr. Mariana lo leyó en silencio. Al mes siguiente trajo unos papeles. Era un curso básico de iniciación al deporte infantil en la preparatoria comunitaria. No era oficial, no daba título, pero era una puerta. El director del albergue no quería dejarlo ir. Es menor, no tiene familia. ¿Quién lo acompaña? Mariana insistió. Mostró cartas, reglamentos, buscó apoyos. Una semana después, Diego asistía cada sábado a clases. Le costó sentarse en un aula, escuchar su nombre, responder a preguntas. Pero resistió. En las prácticas enseñaba a otros cómo calentar, cómo respirar y, más importante, cómo no tener miedo del propio cuerpo. A veces lo miraban raro, no sabían que él venía de un albergue, no sabían que dormía en litera, pero él no se escondía. A los pocos meses ya tenía un grupo pequeño que lo seguía. Chicos de barrios difíciles, niñas calladas, adolescentes con ojos viejos. Con ellos practicaba en un parque abandonado. No tenían pista, solo tierra. Diego les pedía que se quitaran los tenis al final. Algunos lo hacían, otros no. No importaba, era un gesto, no una regla. Mariana lo observaba desde lejos, le llevaba agua, le conseguía materiales usados. Un día, al verlo explicar con tanta precisión, le dijo: nunca tuviste una familia, pero te estás convirtiendo en casa para otros. Diego no respondió, guardó la frase. Esa noche escribió: ser casa no es dar techo, es dar permiso. La libertad seguía siendo frágil. Los viernes, cuando volvían al albergue, el silencio pesaba. Las luces frías, las voces de rutina, los rostros que no cambiaban. Pero Diego ya no lo vivía como encierro. Sabía que su cuerpo ya no pertenecía al sistema. Ya no se agachaba ante los silbatos. Ya no sentía culpa al reír. Poco a poco, algunos chicos pedían ir con él al parque. Mariana gestionaba permisos. No siempre los daban, pero insistía. En junio
Organizaron su primera clase abierta. No había dinero para lonas ni anuncios. Pero pusieron conos viejos, una cuerda rota como línea de salida y garrafones como marcadores. Diego escribió con marcador en una cartulina: Taller de paso libre. Llegaron 8 niños, luego 15. Al final del mes eran 26. Algunos corrían, otros solo miraban, pero todos estaban ahí porque querían. Esa era la diferencia. En una de esas clases, Elías, el niño que no hablaba, corrió toda la vuelta sin detenerse. Al terminar, se quitó los zapatos sin que nadie se lo pidiera. Diego lo abrazó. Era la primera vez que lo hacía. Nadie lo fotografió. No hubo testigos. Pero en ese momento, Diego sintió que su historia no se quedaría en él. En agosto, Mariana consiguió un acuerdo con una preparatoria rural en Ixmiquilpan. Querían implementar talleres de movimiento libre para jóvenes en situación vulnerable. Ofrecieron a Diego un espacio, no un empleo, un espacio, pero para él era todo. Escribió en su libreta: nací en paso corto, pero ahora cada paso me lleva más lejos. Y no pido permiso. Nadie sabe si llegará a ser entrenador titulado, nadie sabe si tendrá casa propia. Pero lo que sí es cierto es que Diego, el niño del doble nudo, hoy corre sin miedo y enseña a otros a soltar sus cordones. El taller en Ixmiquilpan no tenía paredes pintadas ni equipo profesional. Era un patio con piedras, una sombra de árbol y unas botellas recicladas como conos. Pero para Diego, cada niño que llegaba era una historia que merecía espacio. No preguntaba de dónde venían. No preguntaba por sus papás. Solo los observaba moverse. Algunos caminaban con los brazos tensos, como si cada paso necesitara autorización. Otros corrían con fuerza, como huyendo. Él sabía que el cuerpo habla antes que la boca. Por eso les enseñaba a escuchar lo que sus pies querían decir. No hay pasos malos, solo hay cuerpos que aún no saben que pueden confiar. Era su frase favorita. La decía sin que sonara a lección, con calma, como si hablara desde un lugar que ya dolió. Los niños lo seguían no porque gritara, sino porque sabían que los entendía sin exigir explicaciones. Un día llegó una niña de 9 años. Se llamaba Sofía. Venía del DIF de Tulancingo. No hablaba, no corría. Se sentaba con las piernas cruzadas y miraba a todos con ojos de sombra. Nadie lograba acercarse. Diego no insistió, solo dejó un par de tenis pequeños a su lado. Sin presión, sin palabras. La siguiente clase, Sofía llegó con los tenis puestos. No corrió, solo los usó. Era suficiente. Otro día, mientras los demás entrenaban, ella empezó a caminar sola por la orilla. Un círculo pequeño, silencioso, pero movimiento al fin. Diego la acompañó a distancia. Al final del entrenamiento, ella se acercó y le tendió los tenis en la mano. No dijo nada, pero él entendió todo. Guardó los zapatos como si fueran un trofeo. Esa noche escribió: algunos pasos solo se dan si alguien cuida el silencio que los antecede. Mariana seguía ayudando. Ahora trabajaba en una organización de derechos de la infancia. Conseguía materiales, permisos, incluso llevó una psicóloga al taller una vez al mes. Diego no hablaba mucho con ella, pero su presencia era raíz. Sabía que si un día todo se caía, ella encontraría la manera de sostener algo. En noviembre organizaron una carrera simbólica con los niños del taller. Nada grande, círculos de tiza en la tierra, camisetas pintadas a mano. Diego dibujó en el suelo una línea de salida torcida intencionalmente, y cuando los niños preguntaron por qué no estaba recta, él respondió: porque así es la vida. Nadie arranca derecho, pero igual se puede avanzar. Todos rieron, algunos no entendieron, pero corrieron, y en esa carrera sin público, sin premios, sin aplausos, Diego vio lo que siempre había soñado: pasos libres,
pasos lentos, pasos torpes, pero propios. Un niño cayó, otro lo ayudó. Nadie les dijo que eso era parte de la carrera. Lo hicieron porque el cuerpo, cuando se siente visto, también aprende a mirar. Al final, Diego no dio discursos, solo se quitó los tenis y caminó una vuelta más, descalzo, bajo el sol. Algunos lo imitaron, otros se quedaron mirando, pero todos supieron que eso significaba algo. Una semana después, Mariana lo llevó a dar una charla en una secundaria rural. Nunca había hablado frente a tantos. Le temblaban las manos, le sudaban las palmas. Pero se paró frente al pizarrón y dijo lo único que sentía verdad. Correr también es confiar, y yo tuve que aprender a confiar en mí cuando nadie más lo hacía. Nadie lo interrumpió, nadie se rió. Una maestra lloró en silencio. Un chavo le preguntó si se podía correr, aunque uno no supiera a dónde ir. Diego sonrió. Siempre se puede. Solo hay que decidir que cada paso es más tuyo que del miedo. Ese día regresó al albergue, aunque ya no vivía ahí. Entró con permiso, saludó a los cuidadores, caminó por los pasillos que conocía de memoria. En la litera donde durmió tantos años, encontró sus viejos tenis escolares. Los del doble nudo. Estaban sucios, olvidados, pero enteros. Los metió en una mochila sin decir nada. Antes de irse, buscó a Elías. Ahora tenía 13. Seguía callado, pero corría más que nadie. Diego le entregó los tenis. Por si algún día quieres recordar de dónde vienes. Elías los sostuvo con ambas manos. No preguntó, solo asintió. Afuera el cielo estaba nublado, pero no llovía. Diego caminó hasta la pista comunitaria, esa donde todo había comenzado. Ya no era la misma. El concreto tenía grietas, las líneas estaban borrosas, pero él se colocó en el mismo punto de aquella primera vez. Cerró los ojos, sintió el silbato en su memoria, no como amenaza sino como eco, y corrió, sin plan, sin meta, solo corrió, porque ahora sabía que correr no era escapar, era quedarse, sostener, crear. Y al terminar la vuelta, descalzo, respirando agitado, se sentó en el borde de la pista. No necesitaba más, ni público, ni premio, solo ese instante donde el cuerpo no miente y el alma no pide permiso. Diego Armando Esquivel Ríos, nacido en Paso Corto, criado entre reglas, hoy era un joven que corría sin nudos, sin sombras, sin miedo. No todos entenderían su camino, pero cada vez que un niño se quitara los zapatos para probar el suelo, una parte de su historia seguiría viva. Si esta historia te rompió por dentro, comenta, yo también estuve roto,